Bueno, lo dicho, el título de este mensaje es El obrero de Dios y el buen uso de la palabra. Y voy a estar exponiendo los versículos 14 al 19. Dice el versículo 14: Recuerda esto, exhortando delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo inicia este versículo 14 con un imperativo. Es una orden dada a Timoteo de parte de Dios. Y si nos fijamos en la carta de Timoteo hay muchos imperativos. Hemos visto que nos dice el versículo 1, esfuérzate. En el versículo 2 dice encarga. En el versículo 7 dice considera. En el versículo 15 dice procura. Versículo 16, evita. Versículo 19, apártate. Todos esos son imperativos. De manera que la orden que le está dando Pablo a Timoteo de parte de Dios es: recuerda esto, recuérdales esto. Y la pregunta es: ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Qué es lo que debe recordarles? ¿Y a quiénes? Bueno, la respuesta la encontramos en todo el contexto de esta carta. Pero tomemos el contexto más inmediato. Para ello lo he parafraseado de esta manera. Recuérdales, Timoteo, todo lo que te he enseñado. Y esto aplica, ¿a quién aplica? Esto aplica al joven pastor, Timoteo, pero también aplica a los pastores actuales. Y por derivación a todo creyente. Dice, recuérdales avivar el fuego de Dios que está en ti y que debe estar en cada creyente. Recuérdales que deben de ser valientes, que no se deben avergonzar de testificar del Señor Jesucristo, que somos llamados a participar de los sufrimientos por causa de nuestra fe. Recuérdales que somos llamados a guardar la sana doctrina. Recuérdales a ser esforzados en la gracia del Señor, a testificar y preparar otros siervos para el servicio. Recuérdales la supremacía de Cristo, la inerrante palabra de Dios y su poder. Recuérdales la fidelidad de Dios y sus promesas. Y todo esto está en el contexto de lo que hemos leído. Nuestro hermano leyó del 1 al 19, y en ese contexto vemos lo que yo acabo de exponer aquí. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo? Timoteo, recuerda todo esto. Recuerda todo esto. Todo esto y lo que enseñó en la primera carta es lo que Timoteo debería recordarle a los efesios y a nosotros hoy, como lo estamos viendo. Seguidamente le manda a exhortar delante del Señor. Y la palabra exhortar tiene muchos significados, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Significa llamar a alguien a un lado, invitar, animar, amonestar, rogar. Todo eso significa la palabra exhortar. ¿Y qué es lo que le dice? Lo anima. Anímalos y pone como testigo al Señor. Delante del Señor. Exhórtalos delante del Señor, Timoteo. ¿A qué lo debe exhortar? A que no peleen, a que no estén en contiendas, a que no se estén peleando por cosas vanas, cosas que no tienen importancia. Cosas que no son fundamentales. Palabras que no tienen un fundamento bíblico. Y en este punto debemos entender que lo está relacionando con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas, como ya lo hemos visto en algunos otros mensajes. Porque recordemos que no todo lo que se predica por ahí es palabra de Dios. Y no es algo nuevo. Toda la vida lo ha sido así. Si vemos en Judas habla sobre ello, en Pedro también habla sobre los falsos maestros. Pablo lo está hablando aquí a Timoteo en muchas ocasiones. Y como lo veremos más adelante. O sea que
Timoteo y cualquier pastor o hermano no debería entrar en contiendas con este tipo de personas. Pues no solo son necios, sino también peligrosos. Ya que la palabrería no tiene ningún provecho en la vida del creyente. Y para aquellos oyentes que aún no entienden el evangelio verdadero, es una catástrofe. Porque eso es lo que significa esa palabra. Es una catástrofe. Esa palabra perdición los puede llevar a donde, al abismo, a la condenación. Creyendo ser salvos, se están yendo al infierno. Hay muchos que asisten a esas mega iglesias donde se habla de todo menos del evangelio verdadero, y lo que están haciendo es alimentando el ego de los famosos pastores, pero ellos están yendo derechito al infierno, porque no creen en el Dios verdadero. Hermanos y amigos, ¿cuántas personas son engañadas en estas falsas iglesias? Muchísimas. Donde no se predica el evangelio, sino que se vive de experiencias, de sueños, de visiones, de profecías al oído. Se manipula con la música, se manipula con las emociones, las grandes sectas, el judaísmo, que se está viendo tanto hoy en día. Hay mucha y muy mala enseñanza ahí fuera. Por eso la necesidad de que nosotros, como creyentes, seamos fieles al evangelio. Tomemos la palabra del Señor y la degustemos, como decíamos ayer en el estudio. El plato fuerte debe ser la predicación del evangelio. No es un aperitivo. Y debemos tomarlo constantemente, porque necesitamos engordarnos espiritualmente. Lo demás hay que ponerlo a un lado para que no cojamos mucho peso. Pero espiritualmente, tomemos el alimento, deseémoslo. Pero eso no se hace si solamente venimos un domingo a recibir un mensaje. Eso se hace si tomamos una dieta equilibrada y constante de la palabra del Señor. Porque no es la responsabilidad del pastor, ni de los pastores, ni los que predican, solamente el enseñar y ya está. No, cada uno como creyentes tenemos la responsabilidad de alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Yo debo tomar mi alimento cada día, así como tú y yo comemos todos los días para seguir adelante, para nuestra vida espiritual. Es necesario que nos alimentemos de sana enseñanza. Y esa sana enseñanza la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. En reunirnos con los hermanos en la oración, que es tan importante. Hermanos, Dios no te necesita a ti ni a mí. Si no viene nadie a la oración, Dios sigue siendo Dios. Pero tú y yo sí le necesitamos. Urgentemente. Los estudios son importantes porque es que conocemos la palabra del Señor. Tenemos comunión unos con otros. Como hablábamos ayer en el estudio, ¿no? El aplicar la palabra de Dios en comunidad, ponerla en práctica. Eso no se pone en práctica estando uno solo en la casa. Eso se pone en práctica en comunión los unos con los otros. Siempre he usado mucho el ejemplo del carbón, ¿verdad? El carboncito que se deja a un lado solo se apaga. Pero tú tienes un buen montón de carbones, los enciendes y mantienen el calor. La iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo y tenemos muchos miembros y todos nos necesitamos. La mano no puede ir aparte. El pie no vive aparte. Los dedos, ellos no van caminando solos, ¿verdad? Necesitamos estar unidos al cuerpo. Necesitamos la comunión con nuestros hermanos. Y de esa manera crecemos y vamos a ser guardados muchas veces del error. Tristemente hay muchas personas que caen en esas sinagogas de Satanás. Algo que ya nos advierte también la palabra en varios textos bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, 2 Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De eso lo vemos constantemente en esas mega iglesias de falsa enseñanza. ¿Y cuántos hermanos por algún tiempo han sido confundidos en estos sitios también? Porque muchos han salido de ahí y el Señor está sacando a muchos de ahí. Bastantes han sido confundidos. Pero eso sucede hasta que el Señor, por su gracia y misericordia, les abre sus ojos y los saca de esos sitios. Porque es el Señor quien lo hace. Porque el Señor hoy o mañana pone a un hermano con buena enseñanza y lo guía. Por eso, hermanos, debemos ser intencionales en orar. Orar fervientemente por obreros fieles. Obreros fieles que tracen correctamente la palabra del Señor. Que hablen lo que la palabra de Dios dice, no los cuentos que se inventan. Debemos orar por esos obreros fieles. La palabra de Dios dice que oremos por obreros porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y también oremos para que el Señor saque a aquellos hermanos que están confundidos en esos sitios. Como nos dice Judas 22-23, algunos que dudan, convéncelos. Otros, salvarlos arrebatándolos del fuego. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay muchos hermanos confundidos en esos sitios. Si tú conoces a uno, predícale el verdadero evangelio, aunque te rechace. Porque si es del Señor, el Señor va a hablar a esa persona, como lo ha hecho con muchos ya. ¿Cuáles podrían ser esas palabras o enseñanzas en los tiempos que se predicó esta carta? ¿Y cuáles serían las palabras o enseñanzas improductivas y peligrosas hoy? En los tiempos de Pablo y Timoteo había una fuerte lucha contra los falsos maestros, contra las falsas enseñanzas, pero eso también lo estamos viendo hoy. En aquellos tiempos habían quienes enseñaban en base a fábulas, cuentos, genealogías interminables, versículo 1.4, palabra, vana palabrería, 1.6, enseñanzas o palabras que solo servían para inflar el ego de los falsos pastores, quienes se creían muy sabios. En el 1.7 dice que se creían doctores de la ley. Otros prohibían contraer matrimonio y algunos alimentos. Y muchas más herejías y falsas enseñanzas. Hoy podemos poner como ejemplo las falsas enseñanzas del decláralo, decrétalo. Eso no está en la Biblia. Siembra. Resulta que siembran para el bolsillo de los pastores. Porque los falsos pastores de esas iglesias, entre más tiempo, más dinero, más lujos, y los que lo siguen cada vez más pobres. Eso es una falsa enseñanza, eso es palabrería a la que no debemos ponerle cuidado. Manipulan por medio de las emociones, de la música, con sus herejías, las cuales solo tienen un fin, y es la perdición de aquellos que parecen ser creyentes, pero en realidad son solamente religiosos. Por lo tanto, los falsos maestros y sus enseñanzas no se les debía, como dice aquí, no se les debía ni se les debe prestar mayor atención. No debemos entrar en discusiones necias, inútiles, que solo van a servir para desgastarnos o confundir a otros hermanos inmaduros. Como decía el rey Salomón en Proverbios 23:9, no hables al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. También vemos como el Señor Jesús lo enseña en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
debemos ser consecuentes con la palabra del Señor. Son palabras fuertes, sí, pero es la realidad. Ahora, hermanos y amigos, si estas falsas palabras o enseñanzas quieren entrar en nuestras iglesias, quieren ser introducidas en nuestras iglesias, ya en ese sentido sí somos llamados a contender fervientemente por la fe que se nos ha dado. Somos llamados a contender fervientemente por ese conjunto de doctrinas bíblicas que vamos aprendiendo en el constante estudio de las Escrituras. ¿Qué nos dice Judas 3? Judas 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces sí debemos contender ardientemente en defensa del Evangelio si quiere entrar falsa enseñanza en nuestra iglesia. Pero para nosotros poder ejercer esa defensa, tenemos que conocer la verdad. Como dice Efesios, tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Porque si no, ¿cómo nos vamos a defender? Decía Juan Calvino: el propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucción que aproveche. Hagamos a un lado todas las especulaciones que no producen edificación. Y Hendrickson comenta: se dice a Timoteo que le recuerde a hombres fieles, a ministros. ¿Qué son ministros? Servidores. Es un nombre muy rimbombante: ministros, servidores, siervos. Esos son ministros. Se dice a Timoteo que le recuerde a hombres fieles, a siervos fieles, que deben permanecer firmes en el cumplimiento de la tarea de enseñanza, la predicación que ha sido encomendada por Dios, no la palabrería del mundo. No la palabrería del mundo. En las iglesias se debe predicar lo que el Señor dice en su palabra. No se trata de lo que yo soñé, no se trata de lo que me dijeron, no se trata de predicar lo que dice la noticia, de poner a la iglesia al día de lo que está pasando en el mundo. El púlpito se debe usar para predicar lo que el Señor dice en su palabra, no para adulterar la palabra, como muchas veces se hace. Vamos al versículo 15 y nos dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos encontramos con otro imperativo aquí, y es un imperativo afirmativo: procura. Pablo le dice a Timoteo que su deber es ser diligente en su labor pastoral. Por eso le dice: procura con diligencia. En otros textos hemos visto que le dice: esto manda y enseña a Timoteo. 1 Timoteo 4:11. Esfuérzate en la gracia. 2:1. Es decir, Timoteo, sé intencional, esfuérzate, sé constante y ferviente sirviendo fielmente al Dios que te ha llamado a servir. ¿Cuándo, Timoteo? En todo tiempo. En todo tiempo. Porque el cristiano no es cristiano solamente dentro de estas cuatro paredes. Los cristianos somos cristianos aquí, ahí fuera, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en los colegios, en la universidad, donde quiera que estemos. Porque si tú y yo no entendemos eso, tenemos que examinar nuestra fe. Somos cristianos todo el tiempo. Y todo el tiempo debemos testificar de lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos con nuestras vidas? Esfuérzate, dice, sirve fielmente a Dios para presentarte como obrero aprobado. Hermanos, amigos, es como cuando nosotros en nuestros trabajos, estudios, queremos ser aprobados, queremos ascender, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? O cuando queremos quizás sacar una titulación, entramos a estudiar a una universidad, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, prepararnos. Si practico un deporte, ¿qué debo hacer? Debo esforzarme para llegar a la meta, como ya lo hemos visto también. Si quiero sacarme el carnet de conducir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que clavar mis codos y empezar a estudiar los libros, aunque sean pesados.
Ustedes saben que yo conduzco un camión. Pues para sacarme el carnet de camión me tocó estudiar camión y autobús. Con mucho esfuerzo, pero si lo quiero sacar hay que hacerlo. De la misma manera, cada uno de nosotros nos debemos esforzar, nos debemos disciplinar en la palabra del Señor para ser aprobados, así como tú te preparas para el examen de conducir y lo apruebas, te has preparado para ello. Debemos prepararnos para ser aprobados por el Señor cuando Él nos llame a su presencia, a rendir cuenta de lo que Él nos ha puesto a hacer aquí. Timoteo y todo creyente verdadero, todo fiel pastor debe ser diligente en la obra del Señor, tanto en Éfeso como ya lo vimos y aquí. Ya en el mensaje anterior vimos cómo nos hablaba cómo debía ser Timoteo, como un soldado que se prepara, como un atleta que es disciplinado y como un agricultor que trabaja fuertemente. Porque si no lo hacemos, no vamos a llegar a la meta. ¿Cómo le conocemos a Él? Como hablábamos en el estudio de ayer, entre más nos exponemos a la sana doctrina, entre más nos empapamos de la verdad, de la palabra de Dios, más vamos a conocer al Dios que nos salvó, a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía para que entendamos cada vez más lo que leemos. De esa manera estaría tanto Timoteo como nosotros presentándonos, mostrándonos ante el Señor como un obrero fiel, que no se avergüenza de su Señor y de su palabra. Puesto que un día tanto Timoteo tendría que dar cuenta al Señor, como tendremos que presentarnos cada uno de nosotros ante Dios y dar cuentas de cómo servimos, de cómo nos protegimos los unos a los otros, de lo que enseñamos, y especialmente a los pastores, de lo que enseñaron al rebaño que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Lo que nos recuerda que, en definitiva, es Dios quien a su tiempo aprueba o desaprueba a todo aquel que llama a servir en su obra. Como vemos ya desde los comienzos, desde el Éxodo. Si nos vamos a Éxodo 4, 10, 12... Éxodo 4, versículo 10, 12 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de servir al Señor? Y lo digo por mí. Cuando pensamos que somos nosotros, no es el Señor quien nos capacita. Pero tenemos, como bien explicó nuestro hermano Pablo, David no iba con sus fuerzas y con su ímpetu, ¿no? Él iba guiado por el Señor, sostenido por Él. Y así lo hace con cada uno de sus siervos. Lo hagamos de muy buena manera, como muchos hermanos lo hacen, o quizás muy raso, ¿no? Todos estamos creciendo. 2 Corintios 1:21 nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este texto se entiende un poco mejor en la traducción viviente. Dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Él es quien llama y Él es quien prepara. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de exponernos a la palabra del Señor y que sea el Señor guiándonos.
Hermanos y amigos, nosotros nos podemos equivocar al escoger o proponer a alguien para el ministerio. Y nos hemos equivocado muchas veces, quizás en muchas iglesias. Pero el Señor no se equivoca jamás con los que Él llama a servir. Esta exhortación, hermanos, también es para todos aquellos siervos que velan y enseñan en las congregaciones locales. Recordemos que Hebreos 13:17 dice que esos pastores, esos que el Señor ha llamado a servir en cada congregación, velan por vuestras almas y dan de dar cuentas a Dios del pueblo que el Señor ha entregado en sus manos. Por lo tanto, como dice aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y yo agrego, orad por ellos, orad por los pastores de cada iglesia local, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por lo tanto, debe quedar claro que los pastores y en general los creyentes no deben predicar o enseñar buscando la aprobación del hombre. O sea, el pastor o el hermano que esté predicando no debe estar buscando caerle bien a todo el mundo, porque la palabra del Señor ofende. La palabra del Señor, y al primero que ofende es al que está predicando cuando está preparando el sermón, porque nos habla a nosotros. Entonces, el pastor o aquel que esté predicando no debe estar esperando flores y aplausos. No estamos buscando la aprobación del hombre. El obrero debe ser aprobado por Dios. Por Dios. Y eso se hace siendo fiel a la palabra de Dios. Vuelvo y digo, aunque ello conlleve rechazo de algunos. Aunque ello conlleve rechazo de muchos. Es que este es muy duro para hablar la palabra. Es que es legalista. Si la palabra del Señor lo dice, sí, hermanos, quizás a veces falta gracia para decirlo. Porque la palabra también nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Y a veces fallamos en eso. Pero si es conforme a la palabra, aunque nos ofenda, demos gracias a Dios que nos ofende. Porque está trabajando en nuestras vidas, nos está puliendo, nos está moldeando. Decía John MacArthur, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Sí, hermanos, el evangelio muchas veces nos ofende. Hay mensajes que parece que nos están dando a nosotros y son como puñaladas. Gloria a Dios porque nos está puliendo. Nos está quebrantando, nos está viendo que somos pecadores aún, que necesitamos ser pulidos. Lo necesitamos. Cuando tú tienes una herida y nuestro hijo es enfermero, y él cuando haya una herida o algo, él no va con pañitos suavecitos, le toca pasar esas curas muy duras. Y arde y duele, pero porque está buscando sanidad. Eso hace la palabra del Señor con nosotros, la sana doctrina. Juan Hus decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y aquí hay un punto muy importante que no quiero dejar pasar por alto. Vemos que Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, procura que la sinagoga o la casa donde os reunís esté llena. Eso no lo dice, ¿verdad? Tampoco dice, Timoteo, procura que la gente esté cómoda, que la gente se la pase bien. Timoteo, que hayan buenas canciones. Timoteo, entretén bien a la gente para que no se vaya. Eso yo no lo veo ahí. Y muchas iglesias lo que buscan es eso. Llenar locales sin predicar el verdadero evangelio. Acomodar a la gente, decirles cosas que les gusten, suavecitas, que no les molesten. Eso no es el evangelio. Por lo menos a medida que lo estudiamos no es lo que vemos. ¿Qué le dice? Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que le dice. Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Lo que significa que existía y existe la posibilidad de usar mal la palabra.
ya que no todos los que dicen ser cristianos trazan correctamente la palabra de Dios. Recordemos que un versículo sacado de contexto solo es un pretexto para hacer decir lo que no dice la Escritura, para manipular muchas veces. Hermanos y amigos, debemos entender que la verdad bíblica no es solo cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera, ya que hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia. Y un pastor fiel, un creyente fiel, debe trabajar duramente, como ya hemos visto en mensajes anteriores, para conocer la interpretación correcta. Por eso yo vuelvo e insisto, la importancia de asistir a los estudios bíblicos, como lo estamos haciendo los sábados con el estudio de la sana doctrina. Y si estamos hablando de sana doctrina es porque hay una mala doctrina. Entonces necesitamos alimentarnos de esa buena palabra. Como dice aquí, de trazar. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Usa bien la palabra de verdad, Timoteo. No la tuerzas. No te inventes nada, no hay nada que inventar, ya está todo escrito. Estúdiala y predícala. Por lo tanto, la forma en que no serás avergonzado, Timoteo, y que no seremos avergonzados el día que tengamos que dar cuentas de la mayordomía al Señor, es si usamos bien la palabra de Dios. Es decir, si la enseñamos correctamente, si la aplicamos en nuestras propias vidas, si somos ejemplos de piedad y si estamos edificando realmente a la iglesia con ella. De eso sí va a pedir cuentas el Señor. Eso es lo que realmente tiene un valor preeminente en la vida del creyente y de la iglesia. Hermanos, debemos tener en cuenta que Dios no va a pedir cuentas de qué tan grande era la iglesia. Como decía Pablo, ¿en cuántas portadas has aparecido? ¿Cuántos me gusta te están dando en YouTube? No, eso no está diciendo el Señor. No te va a pedir cuentas por eso. ¿Cuántos miembros eran tu congregación? Ah, es que eran 20, pues perdiste el tiempo. Eso no está diciendo. Tampoco está diciendo tampoco nos va a pedir cuentas por qué programas teníamos dentro de la iglesia. No, es cómo usas la palabra, cómo enseñas lo que yo he mandado que se enseñe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Qué tan fieles fuimos al enseñar su palabra. Y recordemos que todos daremos cuentas al Señor, como nos dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces no solamente son los pastores los que van a dar cuentas. Todos vamos a pasar delante del tribunal de Dios y vamos a dar cuenta de nuestra vida. Individualmente, el Señor nos va a decir cuánto dinero tenías. ¿Eras famoso? ¿Te conocía todo el mundo? No, eso al Señor no le importa para nada. ¿Cómo trazabas la palabra? ¿Cómo obedecías mi palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Comentaba Spurgeon, las espadas fueron diseñadas para cortar, penetrar, herir y matar. Asimismo, la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. Y Hendrickson comenta, el hombre que usa correctamente la palabra de verdad, no la cambia, no la pervierte, no la mutila ni la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario,
Interpreta las Escrituras en oración y a la luz de las Escrituras. Aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Y por supuesto, para que Timoteo y cualquier siervo del Señor pueda usar bien la palabra de Dios, primero debe conocerla. Primero debe conocerla. Y no conocerla superficialmente. Debe escudriñar y profundizar en ella. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estudiando, hincando codos, como decimos, o como decía Spurgeon, pico y pala. Escarbando en ella constantemente. No tomándola cada semana cuando venimos al local. O no tomándola el que predica solamente el fin de semana que va a predicar. No, esto conlleva tiempo. Oración, meditación, sufrimientos. Un estudio constante, meditar en la palabra del Señor, dependiendo de Él en oración, clamando al Señor por sabiduría y discernimiento. Solo así va a poder preparar un buen alimento, ese buen alimento que va a dar al rebaño que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Ayer hablábamos que el sermón dominical, en el estudio que dábamos ayer, decía que el sermón dominical debe ser el plato principal de la iglesia, no un aperitivo. Preparar ese buen alimento conlleva tiempo, entrega, dedicación al Señor y mucha oración. De tal manera que cuando se expone el mensaje con claridad, el dar a conocer la verdad nos va a evitar caer o nos guarda de caer las profanas y vanas palabrerías. Esas vanas palabrerías que solo conducirán a la impiedad, a la confusión. Esas falsas enseñanzas solo llevan a tener impíos que se creen salvos, viviendo en su impiedad, llevándolos a la condenación, llevando a condenación a aquellos que rechazan la verdad, como dice el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esas palabrerías son profanas, son impuras, en contraste con la santidad de la palabra de Dios. Son vanas, porque aunque a la gente le gusta escucharlas, no tienen ningún valor duradero. Esa profana y vana palabrería significa usar como base no la palabra de Dios, no las escrituras, sino el paganismo. Todo lo que es contrario a la inerrante palabra de Dios. Pláticas vacías, enseñanzas vacías. Hoy en día hay muchos que predican moralismo, ideologías. Luego digo sueños, visiones, eso no dice aquí en la palabra del Señor. Hay que predicar lo que Él dice en su palabra. Esas falsas enseñanzas, esas profanas palabrerías son como un cáncer. Son como un cáncer que si no se detecta a tiempo, se extiende y corrompe todo lo que toca, como nos enseña Pablo en los versículos 17 y 18. Esa mala enseñanza carcome. Es como la levadura, ¿no? Que va leudando todo. Pues el pecado, la mala enseñanza, si no se detecta a tiempo, empieza a regarse y hace mucho daño. Lo digo, es como un cáncer que no se detecta a tiempo. Cuando hace metástasis, ya no hay nada que hacer. Y muchos han caído y caen en ellas. Son trastornados y el efecto que hace es destructivo. Recuerdo una vez más por qué la importancia de estudiar la sana doctrina. Porque esa sana doctrina edifica. Esa sana doctrina sana, restaura, bendice. Pero la falsa enseñanza, que es como ese cáncer, ¿qué es lo que hace la falsa enseñanza? Los que se desvían de la verdad, eso tiene el poder maligno de infectar
a todo aquel que no está firme en el Señor. Aquel que no está firme en el Señor, le llega una doctrina de esta, lo hacen ver muy bonito y se desvían. Y todos tendremos algún ejemplo de alguien cercano que ha pasado por ello. Infecta de tal manera que llega al punto, al momento en que hace metástasis en sus vidas espirituales. Perdón. Llevando esto en ocasiones a divisiones, a contiendas entre hermanos, a peleas y destrucción muchas veces de vidas y congregaciones. Llegando al punto de destruir congregaciones. Cuando entra un cáncer de esto y empieza a barrer con todo el que no está firme en el Señor. Porque los que estaban firmes llegan a un momento donde dicen yo no puedo seguir aquí y se van. Nosotros lo hemos vivido. Y cuando ese cáncer se extiende, llega a un punto donde mata. Y muchas iglesias han muerto, han tenido que cerrar por esas falsas enseñanzas. Porque vuelvo y digo, el que es fiel al Señor va a ver esas enseñanzas y va a luchar para que haya una buena enseñanza en la iglesia. Pues llega un punto donde ha infectado tanto la iglesia que los que realmente tienen la verdad más bien se apartan porque ya no pueden estar ahí antes de que también les alcance ese cáncer. Y muchas iglesias han tenido que cerrar por ello. ¿Por qué? Porque es que se enseñan mentiras. Tuercen las escrituras con enseñanzas falsas, como las que ya hemos mencionado, y tales como las que estaba dando Himeneo y Fileto. Estos dos apóstatas, de Himeneo ya se habla en otro texto, de Fileto no se habla mucho en las escrituras, solamente está esta mención. Lo único que podemos saber es que son dos apóstatas que se desviaron de la verdad. Y si dice que se desviaron de la verdad es que por un tiempo abrazaban la verdad. Por un tiempo parecía que fueran creyentes. Pero por su soberbia, orgullo, por su duro corazón, se creyeron más sabios que los demás. Y empezaron a especular y a enseñar falsa doctrina. En este caso, la negación de la resurrección de los muertos en el día del Señor. Trastornando, confundiendo la fe de algunos. Siendo este el mismo pensamiento que tenían los saduceos en los tiempos de Jesús. Si lo vemos en Mateo 22, 23, Marcos 12, 18 al 27 o Hechos 23, 8, habla precisamente de eso. A causa de esa creencia, los saduceos se resistieron fuertemente a la predicación de los apóstoles, de que Jesús había resucitado entre los muertos. Estos negaban la vida después de la muerte, afirmando que el alma perecía al morir, por lo tanto negaban cualquier castigo o recompensa después de la vida terrenal. Pero esta misma creencia la tenían los gnósticos en los siglos II y III. Ellos decían que la resurrección era un proceso espiritual y metafórico, y que solamente ocurría en vida. Y debemos recordar también que la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que niega la resurrección de Jesucristo estaría negando su fe. Y entonces no tendría sentido estar predicando el Evangelio. 1 Corintios 15, del 12 al 19, no lo voy a leer todo, pero voy a dar algunos textos. 1 Corintios 15, 12 al 19 nos habla, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, eso era la falsa enseñanza que estaban dando Himeneo y Fileto. Y la palabra del Señor nos dice claramente que Él murió, que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, como hemos compartido en la cena,
y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y tú y yo, como creyentes, ya hemos nacido de nuevo si somos creyentes espiritualmente. Pero también vamos a resucitar físicamente en cuerpos glorificados en el día del Señor. Y si tú no crees eso, tienes que examinar tu fe. Tenemos que examinar nuestra fe si no llegamos a creer en ella. Voy terminando, dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero, esos peros maravillosos de la Biblia, nos enseña el contraste de la mentira con la verdad. En este caso, Pablo le enseña a Timoteo y nos está enseñando a nosotros que la palabra de Dios no está presa, como ya hemos visto, ni cambia. La palabra de Dios no cambia, no está desactualizada como algunos quieren hacerlo ver. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante, es perfecta, es verdadera, es eterna, es inmutable. No se puede adulterar, aunque hay algunos que la quieran hacer. Hay algunos que la quieren torcer, que la quieren adulterar para su propio beneficio, como ya hemos visto en otras predicaciones, ¿no? Y eso lo hacen esos mercaderes del Evangelio, esos falsos maestros, esos falsos cristianos que hacen negocio con el Evangelio, que tuercen las Escrituras para hacer decir lo que no dicen y para aprovecharse de los incautos. ¿De quiénes se aprovechan? De aquellos que no leen su Biblia. Aquellos que simplemente se creen, tienen comezón de oír lo que quieren. Entonces escuchan y lo que les gusta, entonces eso es. Pero no hacen como los bereanos, que es lo que deberíamos hacer todos, y es, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la palabra de Dios? Porque muchos son engañados por eso, por el desconocimiento de la palabra. Nosotros por eso, tanto José Luis, Patricio, los que vienen a predicar, por eso siempre les animamos, hermanos, volver a escuchar el mensaje, seguir las citas bíblicas, mirad que no estemos diciendo algo que no es, porque el predicador se puede equivocar, porque la palabra de Dios es infalible, pero el que predica no. Y si nos equivocamos, y un hermano nos hace ver que nos hemos equivocado, es una bendición porque nos hace rectificar, nos hace estudiar en qué nos equivocamos. Por eso debemos preparar un buen alimento, una sana enseñanza. Pero el fundamento de Dios es claro, firme. Dios salvó y salva por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la roca sobre la cual se levanta la iglesia. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y como ya vimos en otro mensaje, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Y como vimos en uno de los estudios de los sábados, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, es la esposa, cuya cabeza y esposo es Cristo. La iglesia no son las 4 paredes donde venimos a escuchar. La iglesia somos cada uno de los que pertenecemos al Señor. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si Cristo no está, no hay iglesia. Efesios 1:22-23 dice,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Seguidamente nos dice que tenemos un sello. ¿Qué significa tener un sello? Bueno, es una marca de pertenencia, es una marca de propiedad, es una marca de seguridad, es algo que distingue, que da una garantía, y en este caso la garantía es que pertenecemos a Dios. ¿Y de cuál sello habla Pablo? Del Espíritu Santo. La misma Escritura nos enseña que todos los creyentes hemos sido y serán sellados con el Espíritu Santo. Hemos los que ya somos cristianos. Y aquellos que aún el Señor no los ha llamado, en el momento en que el Señor haga ese llamado irresistible y crean, es porque el Señor los está sellando con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1, 13, 14. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído, nosotros ya la hemos oído, nosotros ya hemos sido sellados, ya hemos escuchado el evangelio de la salvación, hemos creído en él, ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Luego nos dice Pablo que Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a su pueblo. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quiénes van a responder? Todos aquellos que son el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor los tiene para responder. Unos contestarán muy jóvenes por la gracia del Señor, otros contestarán a mediana edad, otros más mayorcitos y otros como el Aarón en la cruz, casi en el momento de su muerte. Porque la salvación ni tú ni yo sabemos cuándo le llega a la persona. Pero la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que debemos hacer. Pero el Señor conoce a los suyos, no los va a conocer, ya los conoce, ya nos conoce. ¿Desde cuándo los conoce? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Recordemos que Él nos conoció y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestro creador y nuestro sustentador. Romanos 8:29, un pasaje muy conocido. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Efesios 1:4 nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo, antes de crearnos. Y no es que está escribiendo nuestros nombres en el libro, no. Es que ya están inscritos nuestros nombres. Por eso decimos que el verdadero cristiano no pierde su salvación. Porque el Señor no está haciendo tachones en el libro de la vida. Él no está borrando cada que pecamos, no nos borre. Bueno, ahora sí vuelvo y lo escribo. No. No, si tú eres salvo realmente, si realmente has creído en el Señor Jesucristo, tu vida va a testificar de ello. Con todos nuestros fallos que tenemos. Porque la palabra del Señor dice que si pecamos, abogado tenemos. Pero si yo vivo en pecado, es que no he entendido el Evangelio. Pero un verdadero cristiano persevera. ¿Y por qué persevera? Porque Él nos preserva para perseverar. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Pero el Señor conoce a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo, a los cuales llama a su debido tiempo, como nos enseña Juan 10:14 en adelante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Entonces no podemos decir que perdemos la salvación, porque es que es un regalo de Dios, es de Él. Ahora, podemos pasar por desiertos, podemos pasar por momentos de frialdad, pero el verdadero creyente va a volver a los pies de Cristo. El verdadero creyente, el Señor lo va a disciplinar de tal manera que nos ponga a comer polvo si es necesario para que volvamos a Él. Ahora, el que muere habiéndose apartado del Evangelio, no es que haya perdido su salvación. Aquel que se aparta y no vuelve es que nunca ha sido. Simplemente parecía ser cristiano, pero no era cristiano. Pero el verdadero cristiano volverá al camino. Esos verdaderos hermanos, esos verdaderos cristianos, escuchamos el Evangelio. Lo escucharán y lo escucharemos, porque eso es el llamado irresistible del que nos habla la palabra del Señor. ¿Cuándo? El día que el Señor nos tenga para salvación. Hermanos, si hemos sido sellados, si Dios nos conoce, ya nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, ¿cuál debería ser el resultado? ¿Cuál es el resultado de haber sido sellados, de haber sido conocidos, de haber sido salvados de las tinieblas? Que nos apartamos de toda iniquidad. Que dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es que nos dice que si yo realmente soy creyente, yo no puedo vivir como vivía. Es un cambio de vida. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que apartarnos desde el mismo momento en que somos salvos, somos apartados de iniquidad. Nos apartamos del todo pecado. Y aquí hay que aclarar, no es que ya no pequemos, porque el que diga que no peca, ya está pecando por mentiroso. Pecamos, la diferencia es que ya no vivimos en pecado. Porque cuando pecamos, dice la palabra del Señor, que confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, esto no es licencia para que vivamos pecando. Si yo peco deliberadamente, entonces tengo que examinar mi fe. Ahora, caigo en pecado desafortunadamente. Estamos en cuerpos que todavía pecan. Y no pecaremos cuando estemos ya en la presencia del Señor, cuando estemos en cuerpos glorificados. Mientras estemos aquí vamos a seguir luchando con el pecado. Ahora, la diferencia es que el pecado ya no nos domina. Ya no nos domina. Esa es la gran diferencia. Por eso podemos afirmar, invocar con todo gozo y seguridad que somos cristianos, que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos salvó y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos, como ya hemos leído Juan 10:28, o como también nos dice Romanos 8 al final, 35 al 38 creo que dice también. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de su amor, que es en Cristo Jesús. Y este último texto que hemos leído nos recuerda un poco lo que pasó también con la rebelión de Coré, ya que tiene mucha similitud a lo que aquí se nos enseña. Veamos brevemente una comparativa. Números 16:5 dice: y habló a Coré y todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Al que él escogiere, él lo acercará a él. Así. ¿Y qué dice en lo que hemos leído hoy? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a su pueblo. Luego nos dice Números 16:26, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Y qué dice el texto que hemos leído hoy? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Vemos que hay similitud? Pues si tú y yo somos creyentes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Apartarnos de iniquidad, apartarnos del pecado.
¿Y qué pasó con estos de Coré? Dice números 16, 32, 33 que la tierra abrió su boca y los tragó, vivos. Y así mismo dice que salió fuego de la tierra quemando a todos los rebeldes que seguían a Coré. Entonces, esto también nos recuerda que debemos apartarnos de todos aquellos que viven en pecado. Acercarnos a ellos para predicar el Evangelio, por supuesto. Pero si definitivamente reniegan del Señor y lo que hacen es blasfemar del Señor, no tenemos nada que hacer con ellos. ¿Con quién tenemos que tener comunión? Con la iglesia. Con los impíos, aunque sean familiares, ¿con qué finalidad nos reunimos? Con la finalidad de predicarles el Evangelio y de testificarles a ellos. ¿Nos vamos a convertir nosotros? No. Pero podemos ser luz para ellos. Y si el Señor quiere, los salvará. Entonces ahí volvemos al mismo tema, prioridades. ¿Dónde están mis prioridades como cristiano? ¿Con mis amigos del mundo? ¿Con mi familia del mundo que no quiere saber nada de Dios? ¿O con la iglesia? ¿Con el pueblo de Dios? Eso es bueno meditarlo. Eso es bueno meditarlo. Aun cuando Pablo ya ha señalado que algunos individuos se han apartado de la verdad y han confundido la fe de algunos, en el versículo 18, siempre debe tenerse presente que no todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9:6, y que todo el que dice ser cristiano no lo es tampoco, Mateo 7:21. Entonces, aunque muchos se aparten, la palabra del Señor es viva y eficaz y sigue siendo la verdad. Y termino con un pequeño comentario de William Hendrickson, antes de concluir con algunas aplicaciones. Dice el comentarista Hendrickson: la verdadera iglesia de Dios está constituida por los que son suyos, los que están separados de la injusticia, sellados por el Espíritu Santo. Al llamarla fundamento sólido de Dios, Pablo enfatiza el carácter permanente e inamovible de la iglesia. Desde luego, algunos se han extraviado, pero la verdadera iglesia no se puede mover, no puede cambiar, no se puede alterar. La verdadera iglesia permanece. ¿Permanecemos en ella? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una estrategia y no va a fracasar. No importa que tantos caigan, cuántos rechacen la verdad, cuántos tomen su propio camino, las profanas y vanas palabrerías. El fundamento de Dios está firme y seguirá firme. Concluyo dejando algunas preguntas del mensaje que he compartido en esta mañana, no para que las contestemos aquí, pero para que las meditemos. Y los animo a que vuelvan a escuchar el mensaje. Y si me he equivocado en alguna enseñanza, les agradecería que me corrijan, con la palabra, por supuesto. Esto que voy a dejar aquí como preguntas es para que meditemos en ellas, a la luz de este mensaje. La primera pregunta es: ¿somos dados a contender sobre palabras que no edifican? ¿Estamos siendo diligentes en nuestro caminar cristiano? Recordemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tercero, ¿estamos usando bien la palabra de verdad? Tengamos en cuenta que para todo verdadero hijo de Dios no es una opción. No es una opción leer. No es una opción trazar correctamente la palabra del Señor. Es una responsabilidad moral y espiritual. Por lo tanto, evitemos enredarnos en discusiones inútiles que nos puedan desviar de la verdad. No nos contaminemos con las falsas enseñanzas. Filtremos todo lo que leamos, lo que escuchemos,
lo que veamos en las redes sociales, en el internet, en la televisión. Filtremos lo que veamos. Recordemos siempre que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Él conoce los que son suyos. Y si nosotros invocamos el nombre de Cristo, es nuestra responsabilidad apartarnos de toda injusticia, de toda inmoralidad, de todo pecado. Y para aquellos que aún no entienden el Evangelio, aquellos que nos visitan y quizás dudan si lo que estamos enseñando aquí es verdad, te invitamos a que tomes una Biblia y la leas. Y si no tienes una, te la podemos regalar. Hoy en día no hay disculpas para decir que no tengo una Biblia, porque la podemos bajar de internet, se consiguen Biblias muy económicas, o si quieres se les puede regalar una. Lee tu Biblia y compara si lo que se está enseñando en esta iglesia es lo que dice la palabra. Filtra toda enseñanza. Clama al Señor que te dé el don de la fe para creer en Jesucristo. Ora al Señor, Señor, dame fe para creer lo que estoy escuchando. Dice Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Él es el único medio de salvación. No hay otro. Solo así podrás entender y reconocer que tu gran necesidad no son las finanzas. Tu gran necesidad no es la salud, que todos la anhelamos. O las comodidades, o la fama. Esa no es tu mayor necesidad. ¿Por qué? Porque todo eso es perecedero, todo eso es pasajero. Como dice 1 Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Tu mayor necesidad es el perdón de tus pecados. Es la nueva vida en Cristo. Esa es tu mayor necesidad. Porque tú puedes tener muchísimo dinero, puedes tener muchísima fama, puedes ser muy popular. Pero si te mueres hoy sin Cristo, todo eso se queda aquí y te vas al infierno. Ahora puedes tener todo eso. Si tienes a Cristo, vas a la presencia del Señor. No tienes nada y estás pasando por necesidad, pero tienes a Cristo, mueres hoy, vas a la presencia del Señor. Todo sin Cristo es nada. Todo sin Cristo es nada. Y nada con Cristo es todo. Esa es nuestra oración. Que el Señor hable a tu corazón. Que te quebrante de tal manera que entregues tu vida a Cristo y puedas gozar desde este mismo instante de la vida eterna. Recuerda, Jesucristo es el único que te puede dar vida eterna. Acude a Él, clama a Él y apártate del pecado. Que la gracia del Señor sea con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, con ese amor inalterable. Amén. Me pedía un hermano